Me dices si alcanzas a ver. Aquí voy a. Ya puedes ver la pantalla. Sí, 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 profe, sí, Bueno, sí, miro, listo. sí. Bueno, es Pablo. Entonces, bueno, vamos con base a este mapa que aparece aquí, pues vamos a hablar pues de los sistemas de información y pues hay una fundamentación bastante grande aquí en dos ámbitos, que es la teoría de sistemas, donde pues vamos a retomar los conceptos básicos de qué es un sistema. Y pues el sistema, cuando usted habla de sistema en general, es un proceso que tiene unas entradas y unas salidas, ¿sí? Y se desarrolla algo dentro de ese ámbito de entrada y salida. El sistema, pues obviamente, contiene una serie de elementos. Todos estos elementos, pues obviamente, se generan en procesos administrativos. El proceso administrativo, la administración dentro de la rama de los sistemas empresariales es el que se encarga de administrar, ¿no? De gestionar información, de delegar funciones. Los administradores en las empresas hacen eso. Y pues para esa parte en la toma de decisiones se maneja lo que son las bases de datos, las transacciones, procesos, informes. Ese es el insumo para tomar decisiones. ¿Por qué crees que las bases de datos hacen parte dentro de la toma de decisiones en el ámbito administrativo? ¿Cuál sería ahí la relación de las bases de datos frente al ámbito administrativo? Eh, ¿Estás allí? Sí, yo diría pues que las bases de datos pues más que todo pues son importantes dentro de una información, ¿no? Tanto datos como bien estructurados que normalmente pues se almacenan, ¿no? Electrónicamente. Dependiendo de esta base de datos, pues, como usted dice, pues la empresa puede tomar decisiones, ¿no? Bien sea bien sea como para mejorar o también como para evitar, por decir un ejemplo, pérdidas en este caso, ¿no? Por decir, ¿no? Entonces, a través de la base de datos, pues, se puede hacer, como decir, un diagnóstico, cómo pues avanza la empresa, tanto financieramente, económicamente, pues ese sería desde mi punto de vista, ¿no? Que se tenga en cuenta las bases de datos. Bueno, cuando estamos hablando de las bases de datos, estamos, por decir, trabajando con lo que son las tablas, transacciones, movimientos de información. Entonces, esa información de forma masiva permite al gerente o al administrador tomar decisiones a largo plazo. Cuando hablamos de procesos estadísticos como la regresión lineal, que es uno de los elementos más importantes en la estadística descriptiva, las bases de datos como repositorio permiten de cierta manera hacer esa minería de información o de datos para poder tomar decisiones. En la parte de procesos, los procesos pues son esquemas o son protocolos o son manuales de funcionamiento para determinadas situaciones. Y los informes dentro de esos ámbitos administrativos son los resultados finales de las consultas que se hacen en gerencia. Por ejemplo, si un gerente necesita, por ejemplo, cuál ha sido total, el consumo total de, por ejemplo, de gas propano o gas natural en determinadas máquinas. A él solamente le sirven esos datos para la toma de decisiones si cambia de proveedor, si incrementa la producción o la disminuye o inclusive si necesita despedir empleados. Ese es el proceso en el que se
toma las decisiones con base a los datos, ¿sí? Y a todos los procesos que estén en el ámbito productivo en la empresa. Y pues todo eso se consolida a beneficio de un usuario final. El usuario final puede ser como cliente interno o cliente externo en la empresa. Bueno, cuando definimos también sistema, estamos hablando de elementos y esos elementos o variables, ¿sí? Se congregan en dos cosas. Unos elementos están relacionados en sistemas abiertos. El sistema abierto es el que pues depende de factores externos, el medio ambiente. Por ejemplo, el ser humano es un sistema abierto, depende de ámbitos o variables como el clima, depende de ámbitos, por ejemplo, como los alimentos, que son factores externos. Y pues sin esos factores el hombre no podría sobrevivir. Entonces, ahí tenemos un sistema abierto. Un sistema cerrado puede ser de pronto una estructura o máquina que no necesita una fuente de alimentación externa, sino que internamente tiene un proceso. El sol puede ser un sistema cerrado. Y pues estos sistemas obviamente, pues lo que buscan es de que puedan generar un proceso y ese proceso pues obviamente tiene una meta, que es el objetivo, o sea, ¿cuál es el objetivo de ese sistema para funcionar de esa manera? Y también pues se generan datos, datos que de pronto el mismo sistema puede compartir o no, y esto conlleva que esa cantidad de datos nos genere un sistema de información. Bueno, dentro de los sistemas de información como teoría general, estamos hablando de la teoría de la información. ¿Te acuerdas tú en la teoría general de sistemas qué era la teoría de información? Sí, Juan Pablo, espérate un momentico por favor que me está llamando el coordinador. Aló, ¿qué más, Cordi? Sí, dígame. Eh, sí, yo le escribí le escribí por el chat y pues no encontré la forma de meterlo allí en el enlace de tutoría. Ya se lo mando, Cordi. Listo. Pues precisamente con lo de sistema de información no encuentro el espacio para incluir el enlace. Pero entonces yo ya se lo mando. Porque ya estoy, bueno, listo. Eh, ¿Qué más, Juan Pablo? Disculpa que pues, estaba hablando con el coordinador. Voy a, espérate, yo voy a enviarle una URL, que es la que estamos trabajando, porque el otro compañero pues como que llegó a la sede, pero igual ya le había comentado el día de ayer eh, que teníamos pues prácticamente la clase virtual, pues debido a que estábamos con esta restricción. Bueno, ahí le acabo de enviar el enlace al coordinador. Ah, ya está. Listo. Bueno, voy a volver a compartir. Bueno, listo. Ya puedes ver allí la presentación. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, pues habíamos hablado que la teoría de la información dentro de la teoría general de sistemas, eh,
pues la cuestión es que tenemos que hablar obligatoriamente, una obligatoriedad, de la seguridad de la información. ¿Sí? La seguridad de la información y dentro de lo que es la seguridad de la información, pues se realiza pues un análisis primero del sistema. ¿Cuál es su comportamiento? Porque estos personajes, los hackers, tienen bastante éxito porque ellos primero estudian y analizan el sistema, ¿sí? Ellos analizan el sistema y su comportamiento. Por ejemplo, un sistema operativo como Windows, ellos analizan muy bien cuál es su comportamiento o un programa que de pronto van a craquear. Entonces pues ellos analizan esa parte y ya le buscan como los huecos o los bugs o los fallos. Entonces eso es lo que hace parte de la teoría de la información, cómo utilizan ellos esas técnicas para poder, digamos, ayudar al sistema o tratarlo de hundir. Y eso también pues se congrega en lo que es el código de ética. Y el código de ética pues es tanto para el agresor como para el administrador de redes o sistemas, es aquel código que permite que pues uno pueda de pronto, eh, eh, digamos, implementar medidas de seguridad para que la empresa no le vaya mal en la parte informática. Imagínese usted teniendo a cargo una cantidad de información y equipos y no utilizar los recursos para darle cierto nivel de seguridad, pues eso también hace parte de la ética o la falta de ética. Esa es en sí pues lo que sucede cuando tenemos que, digamos, afrontar ciertos elementos o casos que nos pueda, digamos, subyugar a cometer errores. Voy a mandarle aquí el enlace al estudiante que todavía no lo ha recibido. A ver si de pronto tiene la posibilidad de conectarse desde la universidad. A ver, a ver, ¿dónde está el? Bueno, si no se ha conectado todavía. Ok, entonces ya pues eso se consolida dentro del ámbito de la seguridad informática. Ese es en sí el proceso de teoría de la información. Bueno, tenemos acá que dentro de esa teoría de la información están los tipos de sistemas. Entonces aquí viene el tipo de sistema a nivel gerencial, que es el sistema que se encarga de la toma de decisiones como lo vimos en el proceso administrativo. El sistema de soporte a decisiones, o sea, que es el que se encarga, con base en los datos generados, pues ayudar a tomar decisiones ejecutivas. Por lo general, siempre el entorno del ámbito ejecutivo es el que se encarga de las decisiones. Y el sistema transaccional es el que elabora a partir de los informes las formas o los métodos que va a implementar para los cambios dentro del ámbito gerencial. Sí, sí está clara esa parte allí, Pablo. Sí, Bueno, listo. Entonces aquí dentro de esa toma de decisiones y de soporte gerencial viene el proceso del software, que es el desarrollo del software o el manejo de la información dentro del software. Y el marco de trabajo son las metodologías. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, que hablamos de los patrones de diseño? Ahí están implícitos en ese marco de trabajo, en el tipo de desarrollo. Esos patrones en el desarrollo de software manejan lo que es la comunicación, la planeación, los modelos, la construcción y el despliegue. Esas son características dentro del desarrollo de software y de la implementación. Bueno, entonces este en sí es el mapa por completo de todo lo que nosotros pues vamos a trabajar. Pues empezando porque vamos a hablar de lo que son los sistemas y sus sistemas. Bueno, acá hay un marco teórico interesante que nos habla de que el sistema es un
conjunto de cosas que están relacionadas y tienen un objetivo. Bueno, todo sistema tiene un objetivo. Un sistema que sea consciente e inconsciente tiene un objetivo. Pues la conciencia o la inconsciencia se define de la parte en que un usuario, una persona que esté alejada de ese sistema, pues tome la determinación de darle una meta o desarrollar una característica. Y también, pues, se refiere a una abstracción de la estructura o conjunto de relaciones. Bueno, un sistema puede contener muchos subsistemas. En una empresa está la empresa como sistema y dentro de ella están los subsistemas que interrelacionan actividades o propósitos. Bueno, entonces hay una cantidad de definiciones que nos permiten de cierta manera pues definir qué es un sistema o un comportamiento dentro de un ámbito de sistemas. Bueno, esta definición pues obviamente la podemos nosotros reforzar. Pues aquí tengo una presentación. Pues en esta presentación vamos a ver pues cuál es el esquema de un sistema de información. Entonces tenemos que el sistema de información dentro del ambiente tiene una entrada, un proceso y una salida, y hay una retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Que si la salida no satisface el proceso, el proceso resultante, pues entonces se devuelve y reevalúa o recalcula las variables que están en la entrada. Ese es en sí el ámbito general de un sistema o un ambiente donde se desarrolla un proceso. Bueno, en este esquema vemos un sistema completo donde están correlacionados dos entornos, la economía, la política, y que podemos incluir otros factores más, el ámbito social, el ámbito político, bueno, ya está allí, el ámbito del recurso humano, el ser humano como tal. Muchos ámbitos pueden estar allí, pero pues el ejemplo da para economía y política cómo se pueden correlacionar. Entonces aquí tenemos dentro de este sistema una entrada. Esos datos que están allí son los datos de una nómina. Se procesan, miren que ahí están los procesos. Cómo esos variables de entrada se procesan o se utilizan. Se genera una salida, o sea, lo que esperamos que resulte de todo ese proceso. Pero si caso tal, la salida tiene problemas, en este caso, la retroalimentación, entonces se reevalúan los procesos. Juan Pablo, ¿qué otro ejemplo o ámbito podemos utilizar en el caso tal vayamos a representar un sistema con una retroalimentación? Sí, profe, ¿me repite la pregunta? Sí, ¿qué otro ejemplo podríamos utilizar con base a esto que estamos viendo para, digamos, para aplicar la retroalimentación de un sistema? O sea, ¿qué nos podría decir en cuanto a qué ejemplo o qué otro ámbito podríamos utilizar para aplicar esto? Una entrada, Eh, proceso, salida y retroalimentación. por ejemplo, sería un sistema de salud, ¿no? Por decir un ejemplo, pues en las entradas, hagamos como decir, referencia a los afiliados, ¿no? En este caso, Sí, en el proceso, pues haríamos referencia a las atenciones, a los programas que son brindados, digamos, a los afiliados. sí, Y en este caso, pues la retroalimentación sería, por decir un ejemplo,
corregir algunas debilidades, en este caso. Sí. Bueno, entonces ese podría ser de pronto pues una adecuación de lo que puede darse como un sistema. Cuando hablamos de sistemas, pues ya hablamos de que el sistema abierto es el que permite ingresar o interactuar con otros sistemas y otras variables. Entonces, en esa definición que vemos ahí en pantalla, eh, pues obviamente todo eso está basado en los sistemas biológicos. Los sistemas biológicos requieren que la energía o el proceso de consumo de energía se alimente de algo y genere ese proceso o una salida. Entonces, mire que aquí tenemos pues la definición ya del ámbito, sea filosófico, sea biológico, sea tecnológico, pues allí tenemos esa definición para, de cierta manera, entender cuál es el comportamiento de un sistema. Todos estos sistemas abiertos pues tienen o deben tener la necesidad de conectarse o congregarse con otros sistemas para poder subsistir. Pongo un ejemplo, una empresa. La empresa como sistema debe correlacionarse con otras empresas, porque si no, pues tiende a desaparecer, sea por falta de planeación tecnológica, sea por falta de relaciones comerciales, pero tiene que hacerlo. Entonces, estos sistemas como empresas deben de sostener y mantener toda esa serie de cambios y estar sujetos a cambios que el entorno pues obligue. Bueno, aquí vemos pues el sistema abierto ya de forma general, lo vimos anteriormente con una aplicabilidad. El ambiente siempre es el que genera la entrada y recibe la salida. Entonces ahí tenemos prácticamente todo el sistema por completo y pues, el proceso de transformación, el proceso de manejo de esos insumos o entradas pues va a generar una salida. Bueno, el sistema cerrado pues ya es lo contrario. El sistema cerrado pues tiene unas características de hermetismo, o sea que no necesita realmente una alimentación externa, pero en el caso tal de ese motor y de ese reloj, la pregunta es, ¿qué necesitarían ellos para poder funcionar? En este caso, pues sería las baterías, ¿no? Ujú. Ah, claro O sea, para que que funcione para que sí. funcione el log, dice, ¿no? Las baterías y el tiempo, ¿no? Bueno, en cuanto al reloj, pues existen relojes cinéticos que no necesitan batería, solamente con el movimiento pues funciona. Pues en el caso del motor, pues sí, podría requerirse una alimentación sea gasolina, sea, bueno, para que pueda funcionar. Pues es cerrado mientras esté funcionando, pero cuando ya se requiera un insumo, pues ya no va a ser cerrado, sino abierto. Entonces, si yo hablo del sol, el sol sería un sistema cerrado o abierto. Pues para mí es un sistema cerrado, ¿no? Porque pues al igual, digamos que el sol pues no se puede, como decir, modificarlo, ¿no? Pues solo depende del tiempo y así sucesivamente. Digamos que es un sistema cerrado. Bueno, ahí podríamos tener un ejemplo de un sistema biológico que es cerrado. ¿Sí? Que no requiera de una alimentación. La alimentación del sol no es externa, es interna. O sea, imagínate la fuente de poder que debe tener para poder calentar o llegar el calor hasta miles de kilómetros a la redonda como estrella.
¿sí? Entonces, imagínese usted la cantidad de energía que debe contener y que obviamente en algún momento se va a agotar. Bueno, los sistemas según su estructura. Entonces, yo puedo determinar si es un sistema concreto o abstracto. Cuando hablamos de sistemas concretos, estamos hablando de un sistema que tiene un objetivo o una meta a realizar y pues obviamente es tangible. El cuerpo humano, una empresa, una máquina. Sí, es un objeto que se puede, digamos, palpar, ¿sí? O visualizar o dimensionar. Y abstracto, pues existen sistemas que no podemos ver. Yo no puedo ver el software. El software es algo simbólico, pero obviamente de una representación visual a partir de un componente físico. Entonces ahí tenemos un sistema totalmente abstracto. Entonces, todos ellos cumplen siempre la misma función de una entrada, un proceso y una salida de datos. Bueno, dentro de los sistemas de información vamos a encontrar una característica muy interesante que es la entropía. ¿Tú recuerdas de pronto qué es el proceso que se maneja como entropía? Buenas noches, Santiago, ¿cómo vamos? ¿Sí, me escuchas? Santiago, ¿me escucha? ¿Sí hay audio? Bueno, al parecer, bueno, sí me escuchas, pero no puedes hablar o solamente por texto. Bueno, lo importante es que me esté escuchando, Santiago. ¿Qué más? Bueno, estamos haciendo una introducción apenas a lo que son los sistemas de información, pues para recordar lo que vimos acá en este material. No he subido el material ni los enlaces porque la plataforma, como le dije al coordinador, hace poco no me lo está permitiendo. Entonces me ha tocado pues prácticamente manejarlo por WhatsApp. Igual yo este material se los voy a compartir a ustedes, ya sea en un enlace de un Drive o también pues se los envíos dependiendo del tamaño. Si no es muy grande, se lo envío por WhatsApp. ¿Listo? Entonces para que tengamos el material a la mano. Bueno, entonces pues este fue el mapa general de los sistemas de información que tiene una correlación bastante grande con lo que ustedes vieron en primer semestre de teoría general de sistemas. Entonces aquí pues estamos hablando de prácticamente cómo funcionan los sistemas, ¿sí? Abiertos, cerrados, y los sistemas pues tienen unas características, ¿sí? Cuando hablamos de una característica es el por qué o cómo se utiliza dentro de un sistema. La primera característica que tenemos de un sistema se llama entropía. ¿Conocían ustedes acerca de la entropía? Juan Pablo. Sí, la verdad, pues no recuerdo mucho acerca de la entropía, Sí. pero más que todo, pues hace referencia, pues, digamos que es la magnitud física, ¿no? Termodinámica, ¿no? Ujú. En este caso, pues, y esto pues también hace parte de un sistema, ¿no? Sí. En este caso, utilizable de la energía contenida en un sistema. Pues más o Bu- menos, no me acuerdo mucho. Bueno, entonces, resumiendo eso, ese texto que está allí, una de las características de los sistemas de información, que es la entropía, es que
existe una tendencia a la degradación del sistema. Me explico. Voy a poner un ejemplo, una moto. Entonces la moto por el constante uso tiende a degradarse, o sea, cada una de sus partes, si no tiene un mantenimiento o un reemplazo constante o periódico, pues el sistema como tal tiende a degenerarse, tiende a tener problemas, tiende a desajustarse. Entonces, la entropía, en definición, es el proceso degradatorio. Nosotros estamos en ese estado, ¿no? Cuando envejecemos, nosotros entramos a un estado de entropía. Nosotros tenemos la tendencia a degradarnos. Y degradarnos, pues obviamente es que nuestro sistema va envejeciendo. Envejecer es que nuestros músculos, nuestros huesos, nuestras funciones corporales van a fallar. Eso es una realidad inevitable. Ojalá pudiéramos ser inmortales, pero no puede ser, no puede pasar porque pues ese es el proceso natural de, de regeneración. Entonces, la entropía es eso, es que todo sistema, inclusive el Sol, ¿no? Del que hablamos ahorita, el Sol tiende a degradarse o a desaparecer. Ese combustible que tiene el Sol, entre comillas, infinito, que no es eterno, sino que algún día se va a acabar también. Cuando se acabe el Sol va a explotar y lo que genere de calor va a absorber la Tierra y nos va a quemar a todos. Es una realidad. Es una realidad científica que ustedes pueden comprobar en cualquier parte. Y ya para ese entonces tenemos que haber colonizado. Entonces, la entropía es eso. ¿Sí? La entropía es eh, la tendencia de que un sistema tienda a degradarse si no es reemplazado, si no se ha reparado. En el caso tal de nosotros, los seres humanos, pues el proceso del envejecimiento celular no puede ser reemplazado. Por el momento habrá en la ciencia algún avance científico que retrase esa biodegradación, pero por el momento nosotros de reemplazarnos una parte del cuerpo, pues solamente las extremidades se pueden reemplazar. Lo que no se puede reemplazar es la cabeza ni el tronco. Entonces, ese es el proceso tristemente que la entropía pues utiliza para poder definir un sistema de información. Lo contrario de la negentropía, de la entropía es la negentropía. Entonces, aquí en estos párrafos, en resumidas cuentas, la negentropía busca lo contrario, o sea, negar la entropía, ¿sí? Negar la entropía es que el mismo sistema busque que el mismo sistema pueda corregir todos sus defectos y fallas, ¿sí? Que podamos, digamos, tratar de sobrevivir, obviamente, pues, utilizando todos los procesos naturales y estandarizados. Dentro de la negentropía, eh, pues hay algo muy importante, es un término que de pronto nos puede sonar extraño, que es la homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis como característica de esto? Pues es lo que nos permite a nosotros tomar el organismo o el sistema y que se adapte a los cambios. Por ejemplo, el ser humano que se adapte, por ejemplo, a un cambio a nivel climático, ya que están desapareciendo los bosques y estamos contaminando y destruyendo, nos va a tocar adaptarnos. Y adaptarnos es que el sistema, por ejemplo, al derretirse los polos hay un incremento en el oleaje y pues le toca adaptarse a las zonas costeras para ese cambio tan fuerte. Que en el caso tal, bueno, se acabó determinado producto alimenticio, nos toca adaptarnos primero a no consumirlo y lo otro pues buscar otras alternativas. De eso es lo que se trata todo esto. ¿Sí?
El cuerpo humano, pues aquí habla sobre las defensas que de forma natural tratan de evitar que las enfermedades se aprovechen del cuerpo. ¿Algún aporte allí de parte de ustedes, muchachos, frente pues, a este tema tan interesante que es la anegentropía en los sistemas de información? Santiago, ¿qué opinión le merece lo que pues, hemos hablado de los sistemas que comprenden una entrada, proceso y salida? Bueno, él todavía no ha podido conectar el micro. Mm, Eh, sí, Juan Pablo. por ejemplo, profe, o sea, si hablamos de entropía, por decir un ejemplo, cuando yo realizo un aplicativo, en este caso un software, eh, y hace parte de un sistema, ¿no? En este caso, pues me presenta algunas fallas. Yo pues puedo corregir esas fallas y puedo modificarlo, ¿no? Para que siga funcionando de la mejor manera. Ahí sí estarían, ¿no? También aplicando que es la negentropía, ¿no? En este caso. Es un ejemplo, ¿no? Sí, exacto. ¿En qué casos? Bueno, estás hablando del software y a eso es lo que nos vamos a referir ahora. Eh, por decir, cuando un programa o un software busca la forma de evitar que se llene de información. El incremento de información dentro de un sistema de software, ¿sí? El incremento de información dentro de un medio va a generar la dificultad de que el programa pueda funcionar de forma normal. Santiago se volvió a conectar. ¿Ya tienes audio? Sí, profe, ya ¿Qué ahora sí. más? Listo, Santiago. Bueno, entonces igual no vas a perder nada porque ya estoy grabando todo, estoy grabando la tutoría, o sea que cuando yo lo suba a YouTube, ustedes van a poder ver pues el comienzo y final de todo, ¿no? Entonces no perden nada. Listo. Santiago se acuerda de teoría general de sistemas, Esa fue la, la sí, el primera. primer semestre, profe, claro. Esa fue de las primeritas. ¿Se acuerda de la negentropía? El término de negentropía y entropía. De esos términos, algo así. Yo recuerdo que en esos tiempos pues, lo explicaban a uno que la entropía hacía parte de la historia de las cosas, que la entropía casi siempre pues, tendía como al caos, o sea, tenía tendencia como al caos. Y la anisentropía pues era lo contrario a la entropía, que era como combatir esa tendencia al caos. Ujú, correcto, sí. Entonces, ese en sí, pues estamos viendo es un repaso de la teoría general de sistemas porque como esto tiene mucho que ver con el concepto básico de que es un sistema dentro de la teoría de la información. O sea, revisando aquí el contenido de sistemas de información, pues ahí obligatoriamente tenemos que hablar de la teoría de sistemas y de la teoría de la información, que fue una de las teorías dentro de la teoría general, además de la teoría del caos, además de la teoría de las decisiones. ¿Se acuerdan ustedes que había unas teorías allí implícitas? Pero pues eso hace parte realmente, muchachos, del concepto de lo que es el sistema. Entonces, este repasito lo estamos haciendo como introductorio, que es lo primero que se está tocando aquí dentro de las teorías, el manejo de la gestión del conocimiento. Si ustedes pues, ven acá, pues ahí ya estamos hablando de lo que es el ciclo de vida de los sistemas, la sinergia, eh, todo lo que tiene que ver con el Common Cats o gestión de conocimiento. Bueno, todo esto
pues hace parte de la teoría general del sistema, solamente que yo lo estoy aquí resumiendo, ¿sí? ¿Ese módulo ya está ahí, profe? ¿Ya está cargado ahí en la página de ese módulo o todavía no? No, no, sí, está cargado ya como parte del módulo. Incluso voy a entrar aquí un momentico para que ustedes vean en el Moodle. Sí, el módulo como tal de sistemas de información ya está allí. Ya está allí. Voy a ingresar. A ver. Nos permite ingresar aquí el PDF. Está como lento el sistema últimamente. Pero la internet también, pues. Eh, no sé si esto está directamente relacionado con las lluvias. Bueno, no sé, el internet está. De todas formas, ya cargué el currículo y el módulo como tal. Voy a subir el microcurrículo también. Pero allí está ese PDF, ¿sí? Para que ustedes pues lo puedan ver. Esta presentación, si no está allí, voy a subirla para que ustedes pues tomen el concepto visto el día de hoy. Entonces, la homeostasis, que es una característica de la entropía, como se había hablado hace mucho rato, pues es que los sistemas se adapten al medio ambiente, ¿sí? Esa es una de las características de la negentropía. Bueno, aquí tenemos, pues, cómo se establece un sistema abierto. Definíamos sistema abierto aquel sistema que tiene interacción con otros sistemas y recibe del medio ambiente estímulos o variaciones. Entonces, aquí tenemos en este diagrama, pues, un sistema, sea de información o un sistema de inventarios o productivo, donde al lado izquierdo tenemos los insumos, que son los que proveen la información o la materia prima, y dentro del sistema pues tenemos una serie también de elementos que alimentan todo el proceso. Ahí vemos inversionistas que hacen parte también del sistema. Aparecen costos y presupuestos, producción, ventas, personal o recurso humano. Y por último los clientes, que son los que por último reciben todo el proceso ya concluido. Bueno, entonces, este es en sí el sistema abierto, donde tenemos pues entradas que se pueden, por lo general, reevaluar. En el caso tal, pues si hay una retroalimentación, las entradas son las que se retroalimentan dentro del sistema. El proceso, pues, ya tiene dentro de sí algo que se llama unos protocolos o unas medidas. Esos protocolos internamente el sistema los determina. Pongo un ejemplo, el cuerpo humano, usted se alimenta y internamente pues el sistema tiene unos pasos para poder procesar toda esa energía y poderla utilizar a beneficio de todo el sistema en general. Entonces, lo mismo pasa aquí dentro de una empresa. Existen unos procesos, unos acuerdos, unos métodos, unas normas, ¿sí? Unas normativas, y pues eso se maneja acorde a la naturaleza de la empresa. Los proveedores siempre dentro de un sistema pues hacen parte del ingreso de información. No solamente un proveedor es el que te va a vender harina, sal, azúcar, no. Un proveedor puede ser, en este caso, otra empresa. Si yo tengo una empresa de procesamiento de datos, mi proveedor puede ser la empresa que me da el internet. Eso es un proveedor. Y miren que no estoy utilizando el producto como elemento de materia prima, es un servicio. Entonces, ahí tenemos pues un ejemplo de cómo de forma externa algo no tangible también puede ser parte del sistema. ¿Ustedes alcanzaron a conocer el término de la obsolescencia programada? Yo no, profe, es la primera vez que escucho el término. Juan Pablo.
Sí, la verdad, pues tampoco no. Bueno, entonces vamos a, dentro de los sistemas existe, pues ya sabemos que la entropía y la negentropía, ¿cierto? Pero de forma muy programada, de forma muy, digamos, planeada, existe este término de obsolescencia. O sea, todos los productos tienden a degradarse. Por ejemplo, hablemos de un computador o un celular. ¿Por qué tengo que cambiar un computador o celular? ¿Cuáles son las razones? Si el computador hace lo que tiene que hacer, el celular tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es reenviar y recibir llamadas. O sea, yo diría, o sea, con el tiempo, pues los equipos de cómputo, pues se van deteriorando, ¿no? Con su uso. Ujú. Y otra es que también a medida de que va pasando el tiempo, también en cuestión de programación, en cuestión de desarrollo de aplicaciones, pues también pues ya son aplicaciones como más avanzadas, en este caso los sistemas operativos. Entonces pues ya los computadores que son, digamos, de una gama baja o ya son viejitos, obsoletos, pues lastimosamente pues ya no nos van a funcionar, ¿no? Es por eso que nace la necesidad pues de nuevamente de comprar un nuevo equipo pues ya con los requerimientos necesarios pues para que ya los programas actuales funcionen de la mejor manera y asimismo también los dispositivos, ¿no? Los celulares. Eso sería pues en cuanto a mi aporte. A ver, ¿qué nos dice el compañero? Bueno, yo sé que no pronto no conocía el término de obsolescencia programada. Eh, Vamos a mirar acá pues un videito rápidamente para identificar en qué consiste, porque pues es interesante mirar bajo qué casos no necesariamente de la informática se aplica la obsolescencia programada. Ya ustedes me dicen si pueden escuchar el video. No sé qué sucede con este internet. Bueno, ahí va el video. No sé si aún Comprar, tirar, comprar quedando ganó en audio, pero yo no 2011 el escucho. premio de la Academia de Espera un Televisión. momentico. ¿Cómo? ¿Me dices? No sé No, si ya se no está se escuchando escucha el algo, pero no audio. se escucha. Bueno, listo. Entonces, tenemos problemas de audio. Sí, está muy bajito el audio del video, eso sí. Bueno, de igual yo lo voy a reproducir y les voy a ir explicando en qué consiste, pues para que ustedes pues se den cuenta de, mira, cuando hablamos de obsolescencia programada, estamos hablando de que los fabricantes, en este caso, pues ahí estaban hablando sobre las bombillas que son, se componen de cristal, se componen de un hilo que genera, con base al calor, dentro de la conversión de electricidad a calor, genera esa luminiscencia, o sea que genera luz y pues se han tratado de desarrollar proyectos en los cuales estas bombillas pues puedan tener un tiempo de uso, de una vida útil. Si usted compra una bombilla hoy en día, ¿qué es lo que le va a aparecer allí? Bueno, tiene duración hasta tantas horas, 1200 horas de conectividad. O sea que ese tiempo, ese tiempo es el tiempo de vida útil donde ese filamento hasta cierto tiempo va a estar activo. O sea, es el desgaste. Y ese desgaste se da por algo que se llama desgaste de materiales. Pongo un ejemplo. Hay un avión que está todos los días viajando.
la ruta Bogotá-Cali. El desgaste de un avión se puede dar para la parte externa a nivel del material o el metal. ¿Por qué? El rozamiento del viento también puede desgastar un material. Entonces, la ingeniería de materiales puede predecir hasta qué punto, con base al uso directo del hombre o indirecto por los medios de la naturaleza, fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, el avión con el rozamiento del viento, mirar cuál es el desgaste de materiales. ¿Sí? El óxido, la lluvia y todo ese tipo de factores externos pueden ayudar a predecir cuál es el tiempo de uso real. ¿Sí? Si hablamos, por ejemplo, de una memoria USB, ¿ustedes saben cuánto le quedan de vida a su memoria USB o su dispositivo de almacenamiento? No. Pues ya hay software que permite analizar el tiempo de vida útil de estos dispositivos. ¿Ya? Entonces miren que a través del tiempo, pues, se ha buscado, miren aquí, por ejemplo, lo que es la basura electrónica. Esto se llama basura electrónica. Si usted tiene un computador hoy y ya no le sirve, pues ¿qué va a hacer? Pues se deshace de él. Ya habrán empresas especializadas que de pronto utilizarán los materiales para poder reciclar todo ese tipo de tecnología. Pues de pronto de ahí sacarán polímeros, sacarán de pronto metales, el oro que pues es un semiconductor, es lo que más valiosamente sacan de allí. Miren esta bombilla que aparece ahí, esa bombilla ha estado encendida más de 100 años. Fue una bombilla que se creó, se diseñó con el fin de que durara todo ese tiempo. Quien lo hizo, pues obviamente pensó en, en la no obsolescencia, pero muchas empresas obviamente están en desacuerdo con eso porque a ellas les conviene crear productos perecederos, o sea, que tenga un tiempo de vida útil, porque si usted crea una bombilla de este tipo, que no se ha apagado nunca, si usted la crea, pues obviamente no va a poder vender más bombillas, no va a poder contratar más personal, pero no ha hecho parte realmente de la basura tecnológica. Entonces imagínense pues que uno creara un computador que jamás tuviera que actualizar o cambiar. Bueno, ellos sí están para ese propósito. Por ejemplo, los celulares también de inmediatez. Si usted, por ejemplo, tiene un WhatsApp y ese WhatsApp usted no lo actualiza, pues obviamente va a tener problemas allí. No te van a funcionar todas las aplicaciones. Entonces, miren acá, pues, lo que se habla de los cumpleaños de esa bombilla de los primeros 100 años. Miren ahí, a partir de lo que pues, se maneja en cuanto a monopolios y muchas empresas pues están metidas en el cuento de, digamos, de promover esa obsolescencia programada. Entonces, es bueno que vean todo el video en detalle, muchachos, para que se den cuenta de que existe un complot, un monopolio por parte de las grandes industrias para hacer productos que no duren, porque si duran, ¿quién va a comprar? Entonces ya ustedes lo revisan con detalle y hacen el análisis. Preguntas hasta allí, inquietudes. Bueno. Bueno, entonces ya ustedes mirarán en detalle lo que es la obsolescencia programada. Estas son las preguntas, ¿sí? Que pues dejo como actividad para complementar lo que hemos visto. Lo que ustedes pues van a evaluar de ese video y de todo lo que aparece allí. Bueno, la otra presentación dentro de lo que es la introducción, vamos a trabajar el concepto de lo que es la cibernética y algunas teorías, aunque pues
De eso podemos hacer un poquito más de profundización en la próxima tutoría, pero me gustaría tocar algunas características propias de ella. Bueno, vamos a adelantar aquí un poquito. En el documento, pues allá hay un resumen de qué son los sistemas, tanto abiertos como cerrados. Importante esto, miren, los sistemas en cuanto a su constitución, pues los podemos clasificar como físicos abstractos. Ya habíamos hablado de que el hardware y el software son dos ejemplos. Y pues según su funcionalidad pueden tener relación o no con otros sistemas. Pueden ser abiertos o pueden ser cerrados en su totalidad. Bueno, hay unos términos que se manejan acá como propiedad emergente cuando estamos hablando de los componentes de un sistema, cómo pueden ellos interrelacionarse o pueden manejarse de forma asíncrona, o sea, que pueden, entre comillas, ponerse de acuerdo para uso común. Entonces, desgraciadamente, pues hoy en día hay personas que eh, toman en cuenta un componente de un sistema, se enfatizan en él, pero no hace de que ese componente se correlacione con los demás elementos de la empresa. Se vuelve una isla. ¿Cuáles son las desventajas? Pues no hay una constante actualización y pues obviamente esos procesos que estén implícitos allí pues se van a detener o van a tener dificultades. Bueno, aquí hay unas propiedades bastante interesantes, pues ya supimos que es la entropía y la homeostasis, pero vamos a hablar de lo que es la sinergia, la recursividad y la equifinalidad. Entonces, ¿qué es la sinergia? La suma de las partes del mismo es diferente del todo. Bueno, ese es un concepto, pues, eh, digamos, muy abstracto de lo que es un sistema. Cuando hablamos de que el sistema como organización contiene otras subáreas. Bueno, la entropía ya vimos de que es cuando el sistema tiende a consumirse y desaparecer. La homeostasis, ¿sí? Cómo se autocontrola o se autorregula un sistema. ¿Qué es la recursividad, muchachos? Alguien que me defina algo por fuera de ese término de recursividad. A ver, muchachos, ¿qué es la recursividad? Digamos que eso es como algo que se emplea en la programación, donde pues creo que es la función se llama a sí misma. O sea, en un programa, digamos que uno pues quiera usar una clase y entonces pues no sé si es como llamarla a sí misma o no sé bien cómo de pronto se me podría corregir, profe. Bueno, Lo que yo me recuerdo. exacto, sí, no estás tan lejano de la definición. La recursividad o recursión, pues, bueno, acogiéndose a que es la directriz dentro del ámbito de la programación orientada a objetos. La recursividad es el proceso por el cual un mismo sistema, si lo hablamos de la parte de los sistemas de información, un sistema se llama a sí mismo o se invoca a sí mismo con el fin de que de optimizar procesos, no hacerlos tan extensos, mirar el tamaño del mismo. En cambio, pues si usted utiliza, por ejemplo, dentro de la programación funciones por separado, y ellas trabajan por separado, pues obviamente muchos dirán, bueno, mayor cantidad de líneas de código va a ser inentendible, mientras que una función que se invoca a sí misma y no depende de los demás, pues va a tener un nivel mucho más óptimo de desarrollo.
Entonces, pues allí hay muchas cosas, muchos factores que implican la recursividad y se define como la definición de un sistema en términos más simples de sí mismo. Si de pronto está hablando, profe, no se le escucha. Espérate, a ver, que yo creo que desactivé el micrófono. Ya, listo, ya. Listo. Listo, entonces sí, disculpen allí el apagado del off. La recursividad, pues aquí como se determina en la definición general, pues se formula como la definición de un sistema en términos más simples de sí mismo. O sea, lo que define usted en programación es cierto, una función que se llama a sí misma. Pero dentro de los sistemas, pues es la que se autoinvoca, existe conciencia de sí mismo y se reutiliza. O sea que no depende de los demás sistemas. Es una función o método, digámoslo así, o es un proceso autónomo, ¿sí? Autosostenible, ¿ya? Autoeficiente. De eso se trata la recursividad. Independientemente del término que ustedes me dieron de la programación orientada a objetos, donde usted crea un método, por ejemplo, una función que se llama la función factorial y esa función factorial se llama a sí misma para poderse ejecutar. Ah, es que, mira, lo hice en una función y no lo hice en tres. Entonces, lo importante de eso es entender qué tan, digamos, primordial es la recursión dentro del manejo de los sistemas. Que la equifinalidad. Sistema a partir de las distintas coincidencias iniciales y por distintos caminos llega a un mismo estado final. Entonces, todas las variables van a tener un igual peso y el proceso va a utilizar esas variables para consolidarse en un solo resultado. Preguntas hasta allí, inquietudes sobre esas propiedades. De pronto yo Sí, tenía una dime. en cuanto al sistema abierto con relación al sistema cerrado. Nosotros, el que más se trabaja es el sistema cerrado, ¿cierto, profe? Dame un ejemplo de sistema cerrado. Sistema cerrado, pues podría ser el que tiene, pues, su, su proceso y el que genera, pues, un resultado. Digamos que un software cualquiera podría ser un sistema cerrado. No sé si estoy Bueno, equivocado, profe. bueno, hablemos dentro de la definición de sistema cerrado es un sistema autosuficiente autónomo. En la naturaleza, pues yo hablaba con Juan Pablo ahorita de que el sol puede ser un sistema cerrado, o sea que no necesita una alimentación externa para poder emitir calor. Su fuente de calor es interna, ¿ya? Ya. Dentro de los software, un sistema o un software como sistema cerrado, yo podría poner, por ejemplo, pues obviamente el software necesita energía para que el computador lo procese, ¿cierto? Lo ejecute. Pero hablando específicamente de la vida útil de un software, estamos hablando de un software que tenga la capacidad de, primero, de, de evaluarse y de autosostenerse. Me explico. Que si un software empieza a detectar, por ejemplo, que se está llenando de información, un sistema operativo dice, bueno, el disco duro se está llenando un 80% de información, debemos eliminar o defragmentar el disco duro para evitar cuelgues del sistema. Entonces ya es consciente de que tiene que hacer esto para poder que no tenga problemas, ¿sí? Con la defragmentación de archivos, por ejemplo, o la búsqueda de errores en disco, el scan disk. Entonces todos esos elementos que se programan se pueden encargar de darle como esa autosuficiencia al sistema. Por ejemplo, un software que pueda aprender, inteligencia artificial, un software de aprendizaje. Entonces, el aprendizaje de un software permite que pueda más adelante no depender de algo externo, sino internamente verifica su base de datos y puede hacer inferencia de información, o sea, puede tomar decisiones
dentro del sistema. Entonces ahí podemos ejemplificar perfectamente lo que es un sistema cerrado que no dependa de que alguien le esté metiendo información, sino que él pueda aprender y desarrollar estructuras lógicas por sí mismo. A diferencia del sistema Listo, abierto que perfecto. sí necesita alimentar. Dime. Sí, 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 ya te entendí, profe. Ok. Bueno, esto que aparece aquí, pues material de apoyo complementario, pues si ustedes quieren profundizar en los términos o terminologías básicas de los sistemas de información. Pues igual el proceso de entender un sistema abierto, cerrado, incluso pueden existir sistemas mixtos que puedan manejar pues muchos conceptos vistos aquí en las tutorías, son aplicables específicamente a la informática. Bueno, eh, Bueno, estos ejercicios que aparecen aquí en módulo no los vamos a desarrollar, pues yo pienso que es de pronto retomar la lectura y los conceptos vistos en clase. Voy a pasar acá a la siguiente diapositiva, presentación. Cuando hablamos acá dentro de la teoría general, ¿cómo es la cibernética? ¿Qué es la cibernética? Pues la cibernética es también tomado del área biológica, el estudio que se encarga digamos, de asimilar el control tecnológico con base a la biología, ¿sí? O a los sistemas naturales. Por ejemplo, los virus. Entonces, los virus tratan siempre de tener una funcionalidad similar a los virus reales. Y la cibernética, pues lo que busca es que también con base a esos conceptos pueda utilizar la búsqueda heurística, por ejemplo, para poder hallar nuevos virus sin tener que ir a buscarlos en una base de datos. Entonces, ¿cuáles son los preceptos para este tipo de teorías? ¿Sí? Que una de ellas es la cibernética. ¿Cómo podemos asimilar los controles y procesos artificiales o de máquina hacia el cuerpo humano? O sea, ¿qué podemos nosotros asimilar allí dentro de esa relación entre el cuerpo humano y la máquina? Juan Pablo, ¿qué nos puede decir sobre eso? Pena, no lo escuché, Sí, o sea, está ¿qué como ejemplo, medio qué malo. finalidad tiene la cibernética dentro de los sistemas de información? Digamos que en esta parte, más que todo, pues la cibernética, el papel fundamental dentro de los sistemas, digamos que es hacer un control, ¿no? Y también pues hacer una comunicación pues basados en hacer una retroalimentación, soportados o impulsados por la computación. Entonces, esto sería pues la función, ¿no? El papel fundamental que haría, digamos, la cibernética, ¿no? Dentro de los sistemas de computación. Sí, es buscar la forma en que pues los sistemas que son artificiales o digamos automatizados tengan esa finalidad de acoplarse al ser humano. Me explico en cuanto a la parte de la ergonomía. La ergonomía es una de las áreas dentro de la archivística y los procesos ofimáticos que se encarga de que el ser humano tenga una adaptabilidad mucho más cómoda para manejar estos sistemas. Pongo, por ejemplo, el teclado ergonómico, el ratón ergonómico o el trackball o la silla que muchas veces nosotros utilizamos como recurso para poder trabajar. Nos puede de pronto generar problemas, pero pues la cibernética también trabaja toda esa similitud, esa símil o acercamiento de todos estos sistemas hacia lo que es el ser humano.
me explico aquí en estos párrafos, pues explica cómo la domótica, que hace parte de todos estos procesos inteligentes, puede de cierta manera, utilizando los sensores de un dispositivo, sea un bombillo o sea una puerta, pues detectar el movimiento, proximidad de algo y generar una automatización. Esa es en sí la cibernética. O sea, utilizar los recursos tecnológicos acordes al funcionamiento del ser humano. Esa es en sí la finalidad. O sea, que es tratar de que las máquinas se amolden a uno y no uno amoldarse a las máquinas. Puedo decir de pronto que en el caso tal contrario, si una persona queda ciega, pues adaptarle una cámara o no sé, una visión artificial conectada hacia el cerebro para que pueda de cierta manera poder ver. ¿Sí? Ya lo han hecho y ha funcionado de, de forma exitosa. ¿Ya? Entonces, es en sí lo que maneja la cibernética a nivel de los sistemas abiertos y cerrados. La teoría de la información aquí maneja ya de forma mucho más concreta de cómo ha evolucionado la información. ¿Sí? ¿Cuál ha sido la necesidad de crecimiento de la información? No tanto no tanto por la cantidad, sino por la calidad. ¿Sí? En cada tiempo que pasa necesitamos que la imagen se vea más nítida, el sonido sea más real. Entonces, eso implica que también la información de forma proporcional crezca. Ya podemos decir que un sonido de 1 terabyte obviamente va a sonar lo más real a lo que suena algo de 1 mega. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que esos cambios de almacenamiento, volúmenes de información, pues van acordes también a los sistemas cambiantes o que tengan pues que tengan de pronto un manejo detallado de lo que es la multimedia y toda la parte de animación. Entonces, esto es en sí, pues una de las teorías que más se utiliza dentro del ámbito de la teoría general de sistemas y de los sistemas de información y que permite de cierta manera, pues obviamente mostrar cómo ha evolucionado cómo ha evolucionado pues la informática aplicada, ¿ya? Entonces ya ustedes imaginarán dentro de poco que ya tendremos ese metaverso ya implícito en todos los dispositivos, pues por el simple hecho de que pues vamos a prácticamente a utilizar una gran cantidad de datos y pues esto obviamente va a obligar a que los medios de almacenamiento también cambien. Entonces, todo esto es implícito pues dentro de los sistemas. Bueno, esto pues es teoría. Igual ustedes lo pueden corroborar también en internet cuando vayan a trabajar modelos de almacenamiento, unidades de almacenamiento. También se va a hablar sobre la teoría de la información. Cómo las unidades de almacenamiento día a día pues van cambiando directamente proporcional a lo que la información va avanzando. ¿Se acuerdan de esto de la teoría de juegos? Teoría de juego, muchachos. John von Neumann. ¿Quién era John von Neumann? ¿O quién fue John von Neumann y Morgenstern que, pues, como precursores de la informática? ¿Qué aportó John von Neumann? ¿Quién se acuerda? Bueno, John von Neumann, para recordarles un poquito, fue digamos que pues un científico que utilizaba la matemática y la física para crear estrategias de programación y utilizaba también todo lo concerniente pues, al manejo de dispositivos circuitos electrónicos. Aportó grandes modelos de programación también en los años 40, 50
Y Morgenstern también aportó metodologías de desarrollo de software. Bueno, ellos utilizaron la teoría de juegos para establecer retos dentro de ciertos modelos. En el caso tal, pues si los vemos reflejados hoy en día a las apuestas, lo vemos reflejados en la inversión en la bolsa, lo vemos reflejados también de pronto a nivel de seguridad, buscar los huecos de seguridad en un sistema. Pues todo eso hace parte también de lo que es el proceso económico. Miren que la oferta y la demanda dentro de los ámbitos de posicionamiento económico también. Entonces, aplica para todo, para todo. Juegos es dar, poner o quitar o ampliar. Esos serían como los ejes principales de la teoría de juegos. Bueno, en la política también, las ventajas económicas frente a un partido político en las elecciones de un líder. Bueno, en todos los ámbitos se aplica esta teoría. Y viene la teoría de la decisión. Importantísimo esto. A nivel gerencial, como le mostraba al inicio, cuando yo tomo las decisiones a partir del modelo de datos, eso ya se vuelve un ámbito gerencial o administrativo. Entonces yo puedo, con base a ciertos factores y variables, evaluar una situación y tomar o decidir qué debo hacer con la empresa, cambiar la misión, la visión, el plan, el entorno de calidad, el ámbito social, político, bueno, de una empresa. Entonces, ¿esto parte de qué? De los datos. Y seguimos hablando de los datos y las bases de datos porque con base a eso yo puedo tomar decisiones. Decisiones que de pronto a muchas personas les pueda favorecer, otras no, pero toca hacerlas en función de conservar la misión y visión empresarial. La ingeniería de sistemas, que no es solamente la carrera, dentro del modelo de sistemas abiertos y cerrados, es lo que hace que todas esas teorías se convergen dentro de la toma de decisiones. O sea que es el que organiza, es el que estructura, es el que reorienta los procesos. Pues siempre es conocido de que la ingeniería de sistemas toma las decisiones a nivel del desarrollo de aplicaciones. Y pues existen 4 procesos importantísimos que ya pues de cierta manera siempre los he notado, que son el análisis, el diseño, la ejecución y la implementación. Aunque hay un quinto proceso que es el sistema de gestión de calidad. Después de la implementación ya se evalúa la calidad, pero lo ideal, como les decía, es llevar la calidad dentro del proceso de desarrollo. Entonces, pues dependiendo también de las empresas cómo lo implementen, porque en realidad es costoso. Bueno, la ingeniería también entra dentro de procesos que no son propiamente en el ámbito de la programación, sino que deben paparse o debe estar metido en el ámbito de todos los procesos en la empresa. Entiéndase que si usted, por ejemplo, se va a graduar como ingeniero, usted tiene que conocer legislación comercial, legislación laboral, todo eso tienen ustedes que manejarlo, porque pues de cierta manera ustedes no pueden ser una isla, un sistema aparte, deben de empaparse de todos los procesos. Igual, el software que ustedes desarrollan tiene que manejar todos los ámbitos de la empresa. Pongo como ejemplo una ERP que maneja recursos de facturación, de nómina, inventario, recurso humano, bueno, todo eso lo maneja y pues obviamente ustedes tienen que estar allí incluidos dentro del sistema. Bueno, cuando hablamos de la ingeniería de software, que ya pues creo que uno de ustedes ya está viendo conmigo ingeniería de software, la 2, allí también tiene que ver todo el proceso de desarrollo y levantamiento de datos,
Cuando hablamos de la ingeniería de software es mirar cómo se produce el software, qué elementos tiene, qué características, cuáles son las ventajas que puede tener o desventajas frente a un mercado o un ámbito, un sistema, un entorno. Eso también, pues de esa parte se enfoca la ingeniería de sistemas, de analizar cuál es el comportamiento de los procesos dentro de un sistema. Bueno, aquí tenemos algo muy interesante que es el manejo de situaciones. O sea, todo el módulo que vamos a trabajar va a manejarse en función de situaciones. Yo les voy a poner a ustedes un caso y ustedes ese caso pues solamente lo analizan y a partir de allí ustedes deducen, bueno, bueno, este es un sistema abierto, cerrado, pero explicar por qué, argumentar por qué se presenta la anegentropía o la entropía o si tiene homeostasis, bueno, todas esas características que las hemos hablado ustedes las van a aplicar a situaciones reales. Yo les voy a poner algunos casos para que analicemos cada contexto y podamos definir allí con herramientas que ustedes puedan utilizar como ayuda didáctica, darle solución. Entonces usted puede utilizar CMAP Tool, si quiere utilice PowerPoint, como quiera, y utilicen los recursos tecnológicos para poder darle solución a esas temáticas. Bueno, entonces aquí tenemos un caso. En mi herramienta la forma de cómo se maneja la gestión de los proyectos de grado de los diferentes programas de pregrado y posgrado se realiza mucha parte manual y la otra no es electrónica. Miren que es un enunciado sencillo, se está manejando algo muy manual, donde lo manual implica pérdida de tiempo, proceso repetitivo, desgaste. Si se enfermó la persona que llena la parte manual, entonces cómo va a ser si no existe un relevo. Y la otra en hoja electrónica. Bueno, entonces hoja electrónica es Excel. Pero si en caso tal, Excel se dañó o se fue la energía, o todo ese tipo de cosas hay que prever. Bueno, entonces dice que en ocasiones la información se pierde y no es fácil su recuperación. Ahí, muchachos, ustedes cuando se les borra un archivo, ¿qué hacen? A ver, cualquiera de los dos. Profe, pues cuando se borra un archivo, ¿no? Pues eh, de pronto, o sea, digamos, accidentalmente, pues se me oprime la tecla suprimir, ¿no? Entonces, pues automáticamente, pues se, se borra, ¿no? Eh, Eso, digamos, pues, digamos que eso no lo elimina por completo, sino que se va a la papelería de reciclaje, ¿no? Entonces Sí. voy a la papelera, pues, y nuevamente, pues, le doy restaurar. Entonces, nuevamente, pues, aparece el archivo. Pero si ya se borra, pues, ya totalmente por completo, por decir un ejemplo, se me formateó una USB, pues ya toca utilizar, como decir, pues ya algunas aplicaciones que me permitan rescatar la información, pues eso sería, ¿no? El proceso que se hace en cuanto se puede borrar algún archivo. Pues no sé si estoy mal, profe. Bueno, ¿qué nos dice Santiago? No, igualmente, profe, cuando uno se le borra un archivo, pues tiene ese respaldo en la papelera. Digamos que si es de pronto algo como en Google o un chat, pues ahí ya se tendrá una copia de seguridad que te respalda esos datos. Eh, ya, pues eso sería como lo que uno tendría que hacer si uno se le elimina un archivo, ¿no? Pues no sé qué más,
no me ha pasado como tal, pero me imagino que esa es la situación. Ya. Bueno, como tip tecnológico o de aporte, pues cuando usted le borra un archivo, pues obviamente, bueno, uno va a la papelera, pero resulta que uno puede recuperar el archivo utilizando un programa. Hay uno que llama Recuba. No sé si ustedes lo habrán escuchado, Recuba. Un B pequeña, Recuba. Entonces usted lo instala y ese programita pues, puede recuperar de cierta manera pues, archivos siempre y cuando no pasen determinado tiempo. O sea, un archivo si pasa más de 30 días es más difícil recuperar que un archivo que se borró hace poco. Porque cuando se graba la información en un disco, las pistas y sectores pues solamente se pueden reemplazar. Entonces, la cosa es que pues obviamente uno tiene que buscar la forma, sí, obviamente, de sacar backups para no llegar a ese punto de utilizar software y pues pasar a estar esperanzado en recuperar algo. Por eso hoy en día es difícil, es complicado. Bueno, no es difícil, se puede encontrar gente que pueda hacer recuperación, pero te va a cobrar un ojo de la cara. Porque si vos querés recuperar determinada información, obviamente, eh, pues es costoso. ¿Sí? Hoy en día la información vale oro y pues si usted no tiene cómo recuperarla, pues alguien lo va a hacer, pero te va a cobrar bastante. Entonces, Profe, sí, señor. el programita que usted dice, eh, eh, por decir un ejemplo, se me borró toda la información del disco duro. O sea, con ese programita sí puedo recuperar la información. Ahí lo O puse en el chat. únicamente. Aquí lo pongo en el chat. Se llama así. Bueno, pero, o sea, se te borró el disco duro, se puede recuperar. Pero ya después de un formateo a bajo nivel, muy difícil, complicado. Un Sí, formateo, o sea, por decir un ejemplo, accidentalmente se me formateó el disco, o sea, quiero decir. bueno, accidentalmente no creo que te formate un disco porque no hay que le dé forma y el comando, pues bueno, o metiste el disco y arrancando el equipo y le diste un comando de formateo, bueno, eso no puede ser accidental, eso es de pronto que hay un problema de acceso a datos por el sector o la pista cero, que es donde siempre arranca un disco duro para poder leer información. Pero de que se puede hacer, se puede hacer. Sí, obviamente, pues ya una recuperación en físico ya es mucho más costoso porque tienen que destapar el disco, meterle una cámara sin aire, o sea, al vacío y poder sacar de allí la información. Existen unas técnicas pues bastante buenas para hacer recuperación de información. Incluso se ha recuperado información de discos que han tenido quemaduras, han quemado, bueno, han estado pues en ambientes muy extremos y pues eso sucede. Y pues uno como ingeniero tiene que buscar el recurso de cómo recuperar información. Entonces, Ah, ya listo. sí, volviendo aquí a la parte del enunciado, pues aquí se presenta esta situación y pues aquí nos muestra de que hay una posible solución para poder mejorar el proceso de utilizar esa hoja electrónica y hacerlo manual, ¿no? Entonces manejar un software que pues pretenda manejar todo lo relacionado pues a la información que se maneja dentro de las facultades a nivel de monografía, documentación de software, investigación. Entonces, eh, obviamente, pues se crea el software y esto puede ser la solución a crear un sistema que pueda de cierta manera optimizar procesos. ¿Ya? Entonces, tiene unos requisitos donde se van a guardar todo ese tipo de documentos y pues ahí como insumo debe registrarse la fecha,
en que se hace la asesoría a los proyectos y la salida pues va a generar unos informes y unas consultas. Ese es en sí el desarrollo de un proyecto. Estos que ven ustedes acá son los ítems, ¿sí? De los cuales el proyecto debe generar el nombre de los proyectos, asesores, consultas por parte de los estudiantes dentro del sistema, fechas de asesoría, y la decanatura pues también hace consulta para sus respectivos informes. Entonces todo esto pues conlleva pues a que existan múltiples disciplinas y pues obviamente pues el ingeniero de sistemas tiene que empaparse de todo para poderle dar como solución a eso. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o inquietud con respecto a eso, muchachos? Vamos a utilizar aquí, vamos a utilizar pues algunas herramientas. Yo propongo estas, vamos a trabajar UML, metodologías de análisis en vertical y gestión de bases de datos, que nos podría servir de cierta manera para darle, digamos, aplicabilidad a todos estos elementos o términos, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer, muchachos, es pues proponerles algunos talleres de retroalimentación de conceptos, pero también más a la parte práctica. Por ejemplo, yo les puedo proponer un enunciado, una situación, y ustedes pues van a aplicar allí algunas cosas vistas en clase y obviamente argumentarlas del por qué ustedes están, por ejemplo, hablando de que existe la obsolescencia programada, de que es un sistema abierto, del por qué se puede dar la negentropía, pero algo muy argumentado, ¿no? Algo pues basado en lo que nosotros ya trabajamos en la teoría. ¿Listo? Entonces, no sé, algún aporte, alguna inquietud, muchachos, con respecto a lo que hablamos. Esa actividad, ¿usted la sube, profe, en esta semana Señor, yo o la voy a subir, sí, señor. listo? Para la próxima. Sí, voy a subir la actividad, ustedes van a desarrollar eso como nota de taller y vamos a socializarlo en la próxima clase. Ok, Ah, listo, profe. Bueno, este video lo voy a subir de inmediato a YouTube para que ustedes, pues más que todo Santiago que llegó tarde, pueda visualizar lo que vimos al comienzo. No fue mucho tampoco, 17 minutos, 18. Pero pues más el material, que ustedes tengan pues acceso, muchachos, a lo que hemos visto, para que y el, puedan el pues. enlace lo dejas, el enlace lo dejas ahí en el Es este Moodle mismo o donde, enlace, profe. el enlace de la clase va a ser siempre este mismo, siempre va a ser. Y Eh, el del video, profe, Ah, el del sí. video el para del mirar. video se los voy a mandar por el WhatsApp, porque no me está permitiendo dejarlo en la plataforma. Entonces voy a subirlo ahorita y se lo mando. Listo, profe. Profe, yo en mi situación, o sea, sí está, ¿cómo decir? ¿A usted sí le permite autorizar mi página? Sí, ¿no? ¿Cómo, Juan Pablo? ¿Actualizar qué? O No lo sea, escuché. sí le permite autorizar mi página, la página de, mejor dicho, el curso de sistemas de información, pues, porque acá Sí, pues, únicamente mira clase 1, 15 de enero de 2022 y sí, más es que, no. sí, estoy tratando de revisar eso porque no me está permitiendo de cierta manera ver las partes donde yo puedo colocar las clases. Entonces, yo voy a preguntarle al coordinador que me da solución a eso para que pues podamos postear todo allí. No sé qué pasa con esta plataforma que De está. pronto en recursos también se puede, se deja el enlace Sí, allí sí, me va también a tocar allí en temporariamente. recursos, sí. Me va a Sí. tocar dejarlo en recursos y ustedes ya pues allí lo toman todo, ¿listo? O sea, lo de la actividad que dice, pues lo cuelga en la Sí, plataforma, ¿no? sí, yo lo dejo en la Ah, plataforma, ya, sí, ya. sí.
Bueno, listo, muchachos. Entonces dejamos allí. Nos vemos ya la próxima semana. Y voy a dejarles el tallercito para que lo desarrollen. ¿Listo? Bueno, Listo, muchas profe. gracias, Que esté muy profe. bien, profe. Bueno, pues estamos hablando, muchachos. Se cuidan. Hasta luego. Bueno, Listo. hasta mañana, Feliz profe. noche. Listo. Hasta luego. Gracias.